Aguapujamba eponaco arapu irundu yasupacoime. Paz y bien este 4 de diciembre. En 1878 nació en Muyapé José Eligio Ayala, considerado el mejor presidente que tuvo el Paraguay en el siglo XX. Se apodaba El Breve. Fue doctor en Derecho, fiscal, juez, diputado. Al ser electo presidente de los diputados, se exilió en la Argentina por su oposición al gobierno golpista de Albino Jara. De Argentina estudió en Alemania y Suiza. Tras 10 años regresó y a la renuncia de Eusebio Ayala en 1923 asumió la presidencia provisional de la República. Fue electo para el siguiente periodo 1924-1928. Luego quedó como ministro de Hacienda hasta que falleció en un incidente pasional el 23 de octubre de 1930. Justo un año antes del fatídico 23 de octubre, donde fallecieran estudiantes del Colegio Nacional frente al Palacio de Gobierno. Sus restos descansan en el Panteón Nacional de los Héroes. 4 de diciembre de 1919 nace en Villarrica el guitarrista y compositor Cayo Sila Godoy. Falleció en 2014. 4 de diciembre de 1994 fallece el violinista, actor y musicólogo Arturo Pereira. Fundó el Museo Flores en Punta Canapá, casa natal de José Asunción Flores, creador de la guarania. Arturo Pereira nació en Villa Hayes en 1923. El 4 de diciembre es Día Internacional del Guepardo, el más rápido del mundo. Libra una carrera contra su propia extinción. Es el más amenazado de África. El 4 de diciembre es Día del Minero. Al respecto, la historia dice que en 1448 en Holanda, un minero sufrió un accidente envuelto en llamas y al invocar la protección de Santa Bárbara, que hoy la recordamos, logró sobrevivir. Por ello la declaran su patrona. El 4 de diciembre en El Salvador es Día del Bombero. En México, del Trabajador Hacendario. En Guatemala se inicia la Maratón del Juguete y en Uruguay es Día del Publicista. La festividad, como adelantáramos, hoy es de Santa Bárbara. Y la frase es del ucraniano estadounidense Igor Sikorsky. Nació en 1889. Falleció en 1972. Él fue el diseñador del avión de 4 motores y helicópteros fabricados en cadena. Él dijo, según la aeronáutica, el abejorro o moscardón, en guaraní mamangá, no puede volar por su forma y peso. Pero como el moscardón no sabe de eso, continúa volando. Efemérides. 4 de diciembre Peguá, Aguapujamba eponame, con paz y bien. Argüello dueño M. Ande polvio modebe, emomorabo yupia moaraire, oreye agio pupu vapura he.